Bueno, como os decía, si alguien no quiere que no se le grabe la imagen o el sonido, siempre puede desactivar, como es el caso, las cámaras y los audios. Se avisa que está siendo grabado la sesión porque, insisto, como he comentado antes en Petit Comité, vamos a darle difusión a través de los canales del Instituto de Migraciones. Como os decía también, nosotros encantados de conocer un poco más a Ignacio Alcalde y también encantados de acoger la presentación del libro, como digo, aunque sea en Petit Comité, para nosotros es importante porque, como decía, el Instituto de Migraciones tiene una larga trayectoria, sobre todo de la mano de su director, el profesor García Castaño, en educación y migración. También lo va a presentar un colega de la Universidad de Córdoba, que es Juan de Dios López López, que lo conoce bien, conoce su trayectoria, y él nos va a introducir tanto al autor como a la obra. Deciros, para que conste en la grabación, no me llevo comisión de ningún tipo, pero os animo, el libro está disponible en Babel, está en stock, y además, como le comentaba el autor, me ha parecido una edición tremendamente cuidada. Bueno, yo sin más dejo que intervengan, imagino que intervendrá primero Juan de Dios López López, y agradeceros vuestro tiempo, tanto al autor como a mi compañero Juan de Dios, que ya en esta vamos a coincidir en breve también a finales de junio en otra tesis. En fin, agradeceros vuestro tiempo y vuestra deferencia con nosotros para presentar el libro. Bueno, yo ya os dejo y cuando vosotros queráis. Pues muy bien, comienzo yo, voy a presentar un poco. Primero quiero agradecer al Instituto de Migraciones y al Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada esta iniciativa de realizar este acto de presentación del libro que acaba de publicar mi querido compañero Ignacio Alcalde, con quien tuve la suerte de encontrarme a mi llegada a la Universidad de Córdoba hace ya más de 3 años y con quien desde entonces comparto el despacho. Voy a ser muy breve porque lo importante hoy es escuchar al propio Ignacio y que nos cuente por qué es importante leer Chabolo, Patio y Escuela. Y voy simplemente a dar algunos datos de Ignacio que nos permitan ayudar a situar al autor y su obra. Bueno, Ignacio Alcalde Sánchez es diplomado en Magisterio, licenciado en Antropología por la UNED y doctor por la Universidad de Córdoba. Y desde hace 10 años trabaja como profesor de Antropología Social en la misma universidad y también como tutor de Antropología en la UNED. Como investigador y profesor ha publicado también un manual de Antropología Social a través del cine, muy interesante, y numerosos artículos en revistas especializadas. Pero quizás decir que Ignacio es ahora profesor en la universidad sea una simplificación muy grosera, porque si algo es Ignacio, desde hace ya más de 2 décadas es maestro, y maestro en un sentido muy amplio. Ha impartido docencia desde chavales de 3 años hasta posgraduados universitarios. Como maestro de inglés ha enseñado en todos los niveles del sistema educativo reglado formal, en infantil, en primaria, en secundaria, en bachillerato, y si habéis empezado a leer el libro, sabréis que también ha sido maestro en un centro de internamiento para menores infractores. Y sé, porque lo hemos hablado en alguna ocasión, y esto es algo de lo que se siente especialmente orgulloso de haber pasado, no solo como alumno, sino también como maestro, por todos los niveles del sistema educativo. Y sé también que, aunque le encanta dar clases de antropología en la universidad, echa mucho de menos trabajar con los niños más pequeños, con los de la etapa infantil, con los que llamábamos antes parvulitos. Con esa trayectoria no cabe duda de que Ignacio es un apasionado de la enseñanza, pero también es un apasionado de la investigación y de la antropología social. Y el libro que hoy nos va a presentar es fruto de ambas pasiones, de la enseñanza y de la antropología. Un libro en el que, entre otros méritos, el autor ha conseguido describir y explicar un arduo y largo trabajo de campo etnográfico de más de 10 años, de una manera sencilla y accesible a cualquier persona interesada en esos centros y en esos menores que están ahí, aunque a veces no lo sepamos o no lo queramos ver o lo olvidemos con facilidad.
Se trata de un libro escrito con un lenguaje llano y comprensible, pero también y al mismo tiempo es una etnografía rigurosa y tremendamente honesta. Una etnografía en la que el maestro y el etnógrafo a la vez se cuestiona continuamente por todos los detalles de la vida cotidiana de esos menores y se cuestiona también su propio rol doble de investigador y de educador en el mismo centro. Ese esfuerzo que ha hecho el autor por utilizar un lenguaje divulgativo combinado con el rigor etnográfico de la investigación, creo que hacen de este libro una obra muy útil para distintos perfiles profesionales e investigadores. Por supuesto, para antropólogos y antropólogas, pero está claro que va a ser de mucha utilidad para cualquier educador, trabaje o no con menores infractores, a los profesionales del derecho, del ámbito jurídico en general, de la psicología, del tercer sector, y a cualquier lector que le va a dar una visión muy precisa de un mundo a menudo muy desconocido y muchas veces mal conocido. Y ya acabo, para no robarle más tiempo al autor, a Ignacio, y os recomiendo encarecidamente este libro, que como decía Nieves, realmente le han hecho una edición muy bonita. Bueno, me toca a mí. En primer lugar, agradecer a Nieves y a Juan de la presentación. Estaba pensando en no abrir la boca para no rebajar las expectativas que habéis creado, porque creo que vamos, me estaba sobrecogiendo un poco. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a Nieves por acogerme allí en el Instituto de Migraciones, muchísimas gracias a la gente del Instituto de La Paz también por buscar ahí un hueco y encontrar, poder tener cabida yo por allí. Y especialmente gracias a Juan de, que ya os digo yo que se debe más a la amistad que a la realidad de toda esa presentación que ha hecho. Pero bueno, bueno, pero sí, estoy de acuerdo con él en que no me lo esperaba, la verdad, pero me considero maestro, sí, me considero maestro más que profesor, porque he sido, y me gustaría seguir pensando que voy a ser maestro toda la vida. Para no aburriros, como lo vamos a hacer así en petit comité, voy a intentar no pasar de esta primera diapositiva que tenemos puesta aquí y os cuento un poco bueno, pues toda la idea y todo el recorrido que tuve para hacer el trabajo que al final acabó plasmándose en esta etnografía. Interrumpidme cuando queráis, con toda la confianza, como somos poquitos, me podéis hacer cualquier pregunta, así vamos, lo agradecería para ver un poco qué inquietudes tenéis y vamos tomando un derrotero u otro dependiendo pues de la intención con la que queráis abordar esta lectura, si tenéis intención de leerla o simplemente de estar por aquí escuchando. Como decía, y como decía Juan de también, es una institución bastante compleja. Y en esa complejidad abordarla etnográficamente suponía un reto mayúsculo. Si además estabas dentro de ella y dentro durante tanto tiempo como he estado yo, se hacía incluso peligroso o muy difuso el tener un rol de antropólogo, un rol de investigador, un rol de participante, un rol de maestro y cuando ya rompes la barrera de los 10 años, porque creo que han sido 14 años, casi un rol de interno allí dentro, porque como me decía alguna vez algún menor, los que teníamos la condena más larga eran los que estábamos nosotros allí, que llevábamos 14 años cumpliendo medidas allí dentro, que ellos iban y venían. Pero como digo, en esa situación pues empecé poco a poco, desde mi formación como antropólogo, con mi trabajo como maestro, empecé a hacer mi tesis doctoral, a que yo desembocó en una investigación mayor y todo aquello al final, en un camino de vuelta, pues lo pude armar primero en mi cabeza y después por escrito en este texto, ¿vale? Para situarlo un poco, para contextualizar un poco qué es y qué no es un centro de menores, os hago un recorrido así muy rápido, que como decía, es lo primero que tengo por aquí, creo que estáis viendo algunos datos. Como digo, para que sepáis un poco de qué estamos hablando y qué es y qué no es un centro de menores, la situación es relativamente relativamente fácil, aunque es compleja. Si nos situamos en el siglo XX, vemos las leyes de tribunales tutelares, que eran las leyes franquistas que intentaban hacer frente un poco a la atención de jóvenes delincuentes, que eran el trato que tenían. Esa ley de tribunales tutelares que se creó formalmente, venía antes de principios del siglo XX, pero vamos,
se confeccionó en 1948 y se alarga hasta 1991, fecha en la que ya se declara inconstitucional. En 1991 tenemos ahí una época de transición, coincidiendo además hasta el 95, que aparece la nueva ley penal, y como digo, del 91 tenemos un periodo transicional hasta el 2000, en el que aparece una ley específica del menor aquí en España, la ley de 5 de 2000, que se pone en funcionamiento en el 2001. Por lo tanto, ahí, y enmarcada, por no alargarme mucho, enmarcada lógicamente en todos los preceptos o todo el marco legal europeo e internacional, ¿no? Las reglas de Beijing, la declaración de Riad, en fin, la previa declaración de los derechos del niño. Todo eso, lógicamente, ya nos dejaba muy claro que teníamos que tener una ley específica que diferenciase el trato penal del menor respecto al del mayor. Aparece esa ley del menor, 5 del 2000, fundamentalmente lo que hace es clasificar y catalogar a los menores infractores, es decir, a aquellos que han cometido un delito por debajo de los 18 años, que van a tener un tratamiento radicalmente distinto a los mayores. Es decir, una ley específica que va a tener una serie de eufemismos, que también me gustaría hablar un poco de ellos, porque, como decía Bourdieu, es una de las claves de la violencia simbólica y de cómo se articula la violencia simbólica, la violencia directa a través del discurso. Y como digo, se le empieza a dar ese trato al menor. Ahí, en esa ley de 5 del 2000, la ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor, ya se dice en el preámbulo que va a tener una naturaleza educativa frente a la punitiva, es decir, que tiene no tiene la intención de castigar, sino de educar, y que la intención de esta ley es, y lo dice así en el preámbulo, responsabilizar al menor, conseguir su desarrollo integral y resocializarlo. Tres conceptos que desde la antropología dan muchísimo juego y desde la educación dan muchísimo juego y se pueden abrir muchísimo al debate, sobre todo en antropología, lógicamente el concepto de resocialización tendríamos que ver primero, además ahí entroncando directamente con las doctrinas de Foucault, del discurso de los normales, de la mayoría, entender qué es la socialización, entender por qué esos menores consideramos que no están socializados y después qué entendemos por resocializarlos, que ya os digo yo que no sería otra cosa que incorporarlo al grupo mayoritario, es decir, conseguir que tengan ese desempeño social o ese rol social que esperamos el grupo mayoritario. Y del mismo modo la responsabilización legal, que entre paréntesis podemos leer todo, castigarlo para que se haga cargo de lo que ha hecho, por eso desde el mundo del derecho y de la sociología también tiene un concepto que da mucho juego, o el desarrollo integral de la persona, que tampoco sabríamos muy bien qué sería. Como digo, eso lo hice en el prólogo, en el preámbulo de la ley, y a partir de ahí pues empieza a desarrollar todo lo que va a ser la actuación judicial con los menores infractores. Nos dice qué tipo de... tenemos otro participante por aquí, ¿no? En fin, como digo, nos dice qué tipo de medidas judiciales van a tener. De hecho, aquí se le llaman medidas judiciales, no se van a llamar sentencias. Va a haber todo un juego de eufemismos para diferenciarlo del trato del mayor. Estas medidas van a ser de régimen cerrado, semiabierto o abierto, cruzadas con medidas de internamiento terapéutico u otras menores. Para que hagáis una idea muy rápido, pues las medidas de cerrado quiere decir que van a desarrollar toda la actividad en el centro de menores, 24 horas al día. Semiabierto es que van a poder hacer algunas actividades fuera del centro de menores, es decir, ir al instituto o ir al trabajo si estaban trabajando o tener algunos permisos de fin de semana. Y la medida de abierto es que van a poder hacer todo su día a día fuera del centro de menores y solo vuelven al centro para pasar la noche o para comer, ¿vale? Y luego, como digo, se pueden cruzar con una línea que es el internamiento terapéutico, aquellos que tienen, judicialmente tienen sentenciada una medida que tiene un tratamiento específico, con un equipo técnico específico y en módulos de internamiento específicos, y luego otras que pueden ir desde la libertad vigilada. La libertad vigilada la tienen todos, aproximadamente como un tercio de medida va a ser de libertad vigilada, que es simplemente que van a estar de vuelta a su entorno
social, que es algo que es muy recurrente allí, que tampoco se sabe muy bien qué es, y van a tener que pasar una serie de revisiones, ¿no? Generalmente control de tóxicos y un informe diciendo que está asistiendo al colegio con regularidad o que está siguiendo las prácticas o el trabajo que estaba haciendo, que se está mediando con la familia si el delito tiene características de conflicto familiar, en fin, dependiendo del perfil, pues se le hace un tipo de seguimiento u otro. Y luego hay otras medidas que también pueden aparecer, pero no son centrales, ¿no? Como prestación de bienes a la comunidad o retirada del permiso de conducir, por ejemplo. Como veis ahí en esa gráfica, en esos datos que he extraído de las memorias oficiales de la delegación, de la Junta de Andalucía, en 2018 atendimos unos 1.500 menores en Andalucía, en los 16 centros de menores, que ahora mismo hay 17 porque acaban de abrir uno en Granada, que no contaba con centro de internamiento y acaban de abrir uno. A mí me parece una cifra, por tener ahí algún dato o alguna pincelada cuantitativa, que es bastante alarmante y bastante interesante, porque creo que son un grupo de alumnos, yo lo llamo por deformación, lo llamo alumnos, o de menores infractores, pero un colectivo que es bastante significativo y que necesita y demanda una especialización cada vez mayor. Como decía antes, venimos del 2000 con la ley del menor, ahora en el 2016 se hizo una actualización que prácticamente tocó algunos protocolos y se creó una comisión de seguimiento a los centros de menores, pero como digo siempre, estamos en plena adolescencia de esta ley y debe seguir madurando mucho más. De hecho, la tónica de estos espacios es que de cada vez se vayan separando más, digamos, de su origen, que serían los módulos en los centros penitenciarios ordinarios, y se vayan aproximando más a otras figuras más parecidas a internados, a escuela-hogar o algunas otras instituciones que podemos tener mentalmente todos como referencia. Y como digo, a partir de ahí, pues yo entré a trabajar en un centro de menores en el 2006, porque en el 2001, como digo, aparece esta ley del menor, en el 2000 se pone en práctica en el 2001, del 2001 al 2005 empieza a funcionar como pasa en todos estos entornos, pues un poco a iniciativa de cada institución que la estaba gestionando. No lo he dicho, esto generalmente aquí en Andalucía de forma mayoritaria son espacios públicos gestionados por entidades privadas que salen a concurso y se presentan y lo gestionan durante 3, 4 o 15 años. Y como digo, en ese espacio pues se hacían las actividades que ellos convenían o creían oportunas, ¿no? Pues de escuela, de formación, de práctica, pero lógicamente era evidente que había un vacío legal, ya que se tenía privado de libertad a menores de 16 años, pueden ser, o sea, tú cometes el delito con menos de 18, de los 14 a los 18, pero allí lo que te puedes encontrar son chavales de los 14 a los 23 años, ¿vale? Las medidas pueden ser de hasta 5 años, creo, máxima, y si has cometido el delito con 17 años y muchos días, pues puedes estar cumpliendo la medida hasta los 23, 24 años. Por lo tanto, la imagen que debéis de tener de un centro de menores, si no lo conocéis, es de menores de 17, 18, 19, 20, 21, que van a seguir teniendo la consideración de menores. Pues como digo, ahí también había menores de 16 años, de 14 a 16, que constitucionalmente deben de estar atendidos por la educación obligatoria. Y lógicamente al estar privado de libertad no se les estaba atendiendo convenientemente. Por lo tanto, en el 2005 se firmó un convenio entre las Consejerías de Educación y Justicia por el que se cede una plaza de profesorado para que atienda convenientemente a este colectivo. Y ahí, casualmente, aparezco yo, que pasaba por la puerta de la consejería, y me dijeron, pues tú mismo te vas para allá de maestro. Y aparecí por allí. Y de repente llegué allí y lo que te encuentras en el 2006, 2007, 2008 era todo por hacer. Es decir, varios espacios en los que se mezclaban grupos de alfabetización, de iniciación al idioma, de pruebas de acceso a grados medios, de pruebas de secundaria, para la obtención del graduado en educación secundaria. En definitiva, una amalgama de gente, de alumnos, que había que organizar y había que empezar a darle forma, ¿vale? Y en paralelo a eso, pues yo me estaba formando como antropólogo y empiezo a hacer la investigación. El día a día allí
que es lo que empiezo a contar en el libro, y por eso empiezo por ahí, porque creo que es conveniente, lógicamente, entender cómo funciona el día a día en un centro de menores. Como digo, el día a día allí es relativamente sencillo, aunque tiene muchos frentes, ¿no? Pues podéis un poco imaginarlo, ¿no? Tenemos un equipo técnico que está formado por psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeros, profesores y me olvido de alguien, y algún abogado o abogada. Después un equipo educativo, que son el conjunto de educadores, generalmente poco a poco caminamos hacia la educación social, aunque tenemos perfiles muy diversos, que originariamente eran estos monitores que acompañan a los menores en todo momento. Los menores están divididos en grupos de 5, 7, 9 chavales como mucho, en diferentes módulos, y están acompañados en todo momento por ese equipo educativo. Después está el equipo técnico y luego el equipo directivo, ¿no? Dirección, subdirección y las instancias que hay por encima de ellos. Y luego está también el equipo de limpieza, el equipo de cocina y el equipo de seguridad. Es decir, hay muchísimos profesionales, muchísimos especialistas atendiendo a estos menores. Los menores internan, en el momento que internan se hace un programa individualizado de ejecución de medidas, el PIEM, en el que se organiza cómo va a ser o se prevé cómo va a ser todo su internamiento, se ve cómo se va a actuar desde el área educativa, desde el área sanitaria, desde el área social, y se empieza a trabajar con él, entre comillas, y empiezan a pasar días. Todo funciona bajo un régimen de recompensa, es decir, según el comportamiento del menor, pues se le da lo que allí se conoce como crédito, se le da un crédito por la mañana, otro crédito por la tarde, y en función de las fases que va a tener, que están totalmente cuantificadas, pues el menor o la menor va consiguiendo esas metas, y en función de esas metas va consiguiendo privilegios, que no son otra cosa que empezar a tener permisos, salida familiar, salida educativa, permiso de pernocta, es decir, poder ir los fines de semana a su casa, poder cambiar o plantear la posibilidad de cambiar de medida de cerrado a medida de semiabierto, con lo cual empezar a salir al instituto, o si está ya en abierto, tener otro tipo de beneficios, en definitiva, recompensas varias. Ahí es como planteo yo la etnografía y es como planteo el trabajo en un principio, redactando todo lo que observo y después intentando analizarlo. Hago un pequeño inciso a mi discurso. En el texto, y creo que queda muy claro, y creo que nos pasa a todos cuando hacemos una investigación, yo tenía la sensación, una vez que lo terminé, que estaba en disposición de volver a reescribirlo todo, que creo que es lo que nos pasa a todos cuando hacemos alguna investigación. Yo tenía muy claro, una vez que lo tenía terminado, donde creía que podía darle otra capa de barniz y cambiar por completo todo el texto. Pero no me pareció oportuno, básicamente porque muchas de las observaciones que había son las que yo realicé cuando llegué allí envuelto con ese halo de extrañamiento, de primera inmersión en la que lógicamente no estaba tan familiarizado con aquellos códigos y podía tener esa observación o ese rol de extrañeza frente a todo lo que estaba viendo. Por eso preferí dejarlo así, por eso os digo aquí que creo que hasta cierto punto puede ser un puerto de llegada, como en mi trayectoria personal, como maestro y como antropólogo, pero también puede ser un puerto de salida como fuente de información para otra gente que sin más lo que pretenda es conocer un poco lo que allí ocurre. De hecho, desde esa perspectiva, creo que hay algunos pasajes del texto que lo único que intento hacer es retratar a agentes culturales construyendo algo de sentido, es decir, reproduciendo el entorno cultural en el que están inmersos. Y he intentado hasta cierto punto que fuese así. Es decir, desde un punto de vista personal es un producto de llegada, pero también he intentado que fuese un puerto de salida y también al mismo tiempo, hasta cierto punto, darle cierto eje narrativo a partir de ciertas teorías. Pero no acaba de tener un eje teórico que sustente todo el texto. Es decir, no estoy hablando de etnicidad en este texto, ni estoy hablando de análisis de instituciones socioculturales, ni del internamiento como rito de paso o desde el punto de vista educativo, sino que intenté hacer una amalgama de enfoques, porque a lo largo de todos esos años yo había intentado también hacer esa misma amalgama
para mí mismo, para poder entender y diseccionar la realidad que allí me encontraba desde esas perspectivas. Y eso es lo que aparece un poco en el texto. O sea, yo lo que intenté hacerlo, de hecho hay algunos capítulos que no se titulan exactamente así, pero sí esconden esa intención, y es analizar el internamiento desde el punto de vista de la violencia, analizar el internamiento desde el punto de vista de los ritos de paso, analizar el internamiento o entender el internamiento desde el punto de vista de las instituciones, de los sistemas expertos, de la teoría de sistemas, incluso desde el punto de vista de los estudios de la pobreza o de la desviación social, así de manera genérica. Y esa es un poco la amalgama que aparece en todo el texto, que a mí me satisfacía a la hora de plasmarlo para poder entender todo lo que allí pasaba. Para no extenderme mucho, os cuento solo uno de esos enfoques, que a mí, o un par de ellos, para que veáis un poco cómo lo abordaba. Os cuento una pequeña anécdota que le contaba a Juan además hace poco, porque me enteré hace poco hablando con un compañero a raíz de la publicación. Me contaba que un menor que hay todavía allí interno, que yo lo conozco, que hace poco lo redujeron, que es toda esa serie de palabras que aparecen ahí, que a mí me parecen unos eufemismos maravillosos, entender la ironía, para esconder lo que realmente ocurre. Lo redujeron quiere decir que entró el agente de seguridad o los agentes de seguridad a su habitación. El chaval, lógicamente, debería de haberse mostrado o se mostraría un comportamiento airoso y desafiante, en fin, y lo redujeron, que quiere decir que lo inmovilizaron contra el suelo, ¿vale? Pues el chaval, que yo lo conozco y no tenía ese perfil lógicamente agresivo ni desafiante, al parecer lo que dijo cuando los agentes de seguridad se fueron hacia él, él exclamó de manera muy ingenua, dijo: hostia, que saben Kung Fu. Así, tal cual. Y acto seguido, cuando lo estaban inmovilizando, dijo: ahí va, qué flexible soy, mañana voy a empezar a hacer deporte. Lógicamente, esto lo que hizo, me comentaba este compañero, fue que empezaran todos a reír, porque no esperaban esa reacción, y se desmontó por completo ese escenario. Esto, al margen de que haga gracia, porque bueno, cuando llevas allí tantos años y vas conociendo a los menores, pues lógicamente te hace gracia, pero hay que entenderlo en su contexto. Como antropólogo da que pensar, y da que pensar desde la teoría de roles, por ejemplo, o desde la teoría de la violencia simbólica de Bourdieu. Tú tienes que conocer unas reglas culturales que son muy específicas en ciertos entornos, como son estos entornos cerrados, y además tienes que estar dispuesto a reproducirlas para tener éxito en ese proceso de internamiento. Es decir, tienes que cumplir el rol del buen interno. El buen interno es aquel que obedece las órdenes, que entiende la dominación y la obediencia, y que tiene ciertos canales para desobedecer o para reaccionar contra esa dominación. Y también va a tener unas consecuencias. Pero lógicamente, cuando no cumple esos roles, se desmontan por completo los otros roles. El rol del agente de seguridad como agente de contención, el del educador como agente de dominación, y el del resto de compañeros que ven que no está siguiendo las pautas habituales. Esas pautas habituales son las reglas culturales habituales que hay allí dentro. Desde la teoría de roles de Goffman se ve de manera muy clara, de manera muy nítida, y te lleva a entroncarlo directamente con ese proceso que hay, que a mí me resulta muy interesante. Ese proceso que hay, como digo, que va desde la violencia directa a la violencia simbólica, y que es un camino de ida y vuelta. Es decir, desde el poder simbólico que tiene la palabra del juez de menores, que dice: te condeno, bueno, no lo dice así porque no son condenas, te sentencia a una medida judicial que lógicamente tiene una serie de infraestructuras a su alrededor que va a tener simbólicamente esa violencia insertada. Va a ir degradándose esa violencia simbólica, esa violencia estructural, a través del centro de menores, a través de las indicaciones que dan los educadores, le hace órdenes, a través de los protocolos de seguridad que hay, es decir, la infraestructura que va a obligar al menor a obedecer. Y si todo eso no funciona, va degradándose hasta que el menor se vea sentado en la base de obra que hay en su habitación, porque ya le han retirado el colchón y le han retirado todos sus enseres personales, viéndose cómo hay unas órdenes directas por parte del educador que le está diciendo lo que tiene que hacer. Y además, si los educadores conocen, que los conocen lógicamente porque tienen que familiarizarse con ese entorno, conocen las reglas imperantes que hay allí, va a llegar un momento en el que ellos mismos van a intentar hasta cierto punto
hacer, a ver qué expresión puedo usar, van a intentar que salte ese comportamiento que se espera para que todos sigan los cauces previstos en los protocolos de seguridad, ¿vale? Lógicamente eso hay que conocerlo y otro de los enfoques que tomaba, y ya con esto no me enrollo mucho más, otro enfoque de los que tomaba que me resultaban tremendamente útiles para entender lo que ocurre aquí y para entender lo que ocurre en un cuartel, en un hospital, en un seminario católico o en un colegio, es el enfoque de los ritos de paso. Ver cómo todo cambio social, como decía Van Gennep o Durkheim o todos estos autores clásicos que han estudiado los ritos de paso, ver cómo todo cambio social generalmente está pautado a través de un rito que tiene 3 fases y que lógicamente nos ayuda a desposeernos de los roles sociales previos, nos mete en un estado liminal de no persona, es decir, estamos mudándonos como los gusanos de seda, y después salimos de ese capullo ya bajo otro ropaje, bajo otro rol social. Pues esa triada de los ritos de paso a mí me resultaba muy útil a la hora de entender cómo era el internamiento, porque se produce igual. Además se produce porque en los ritos de paso, que en los normales, es decir, en el sentido Foucaultiano de la palabra, ¿no? El discurso de la mayoría, tenemos previstos para estos colectivos, es decir, el instituto, la secundaria, las fiestas de fin de curso, los grupos de amigos, la iniciación con las prácticas laborales en el mundo laboral, en fin, todos esos pequeños ritos de paso que tenemos insertos habían fracasado. Por lo tanto, aquí se plantea un rito de paso, es decir, otro rito de paso. Pues como digo, esa triada a mí me resultaba muy útil, porque se veía muy claro cómo el menor se le despojaba de todos sus roles sociales previos, de hecho se le despojaba literalmente, se le despojaba de su ropa, se le da un chándal del Decathlon, que es el que se usa allí, y se le daban unos zuecos, y a medida que va consiguiendo aprender la normativa y va cogiendo estos créditos que os decía antes, pues ya va teniendo su ropa, es decir, pasa por un estado liminal hasta que poco a poco acaba su medida judicial y vuelve a su entorno bajo otros ropajes, es decir, bajo otro rol social. A mí eso me resultaba muy útil, porque ese rito de paso, el internamiento como un rito de paso, desde esa perspectiva veías que funcionaba siempre. Los chavales volvían a su entorno y el rito de paso a lo mejor sirve para reforzar su situación previa, es decir, los centros de menores muchas veces funcionan como el filial de la cárcel, como la cantera de la cárcel, por lo tanto los jóvenes tienen que demostrar su valía y los centros de menores pueden servir para eso. En otros casos sí transformaban según la previsión de la ley del menor a este sujeto. Y en otros casos, que era el que me resultaba a mí especialmente interesante, algunos se quedan anclados en la etapa liminal. Es decir, hay muchos menores que la mejor época de su vida y donde van a querer continuar estando es ahí dentro, como zombies, como no zombies en el sentido de los ritos de paso, ¿no? Como no muertos, como personas que están en un tránsito y se quedan permanentemente en ese tránsito. Eso que allí ocurre y ocurrirá muy a menudo, que además era muy crítico con el centro de menores, con la gestión del centro de menores. Yo siempre decía que no era una evidencia de que el centro de menores funcionase mal, sino todo lo contrario, de que estaban funcionando tan bien que dejaba en evidencia lo mal que estaban funcionando las actuaciones que estábamos haciendo con el entorno social del que provenía este menor, ¿vale? Y desde esa perspectiva a mí me resultaba muy interesante. Y ahí, lógicamente, ya desembocaba en el análisis de las instituciones, ver qué instituciones han fallado, lo que hacía la Escuela de Chicago en los años 60, 70, ¿no? Ver si había fallado la familia, el sistema educativo, el entorno, o ver que ha fallado todo, y ahí el centro de menores se convierte casi en un panal, iba a decir, donde todas las instituciones se tienen que conformar otra vez, y eso es peligroso. Desde ese prisma también era muy útil ver cómo el centro de menores le da cobijo a los menores para que constituyan su grupo de amigos, su sistema educativo, su acceso al mundo laboral, su entorno familiar. Eso se veía, creo que lo menciono por ahí en el libro. Si me quedo sin tiempo me lo decís, que me vengo arriba y empiezo a contar aquí un poco de todo. Eso creo que lo menciono por ahí en el libro, cuando algún menor, y eso es muy habitual en el centro de menores, algún menor que se ha ido de libertad, 5 meses después llama por teléfono para preguntarte dónde tiene que ir a sellar tal documento, o cómo tiene que hacer para poder, o que le ayudemos para realizar la matrícula de no sé dónde,
o simplemente para saber quién queda allí dentro, si puedo hablar con alguien, algo que si lo piensas en los mayores en la cárcel es impensable. Tú sales de la cárcel y no quieres volver a saber más de ese infierno. Aquí eso, la pista que nos daba era que las instituciones que tienen que estar rodeando a ese individuo han fracasado o no existen directamente. Y el centro de menores adopta esa figura, está haciendo esa figura, de figura familiar, de figura de relación entre iguales, de, como digo, acceso al mercado laboral o simplemente de canalizador de sus inquietudes. Y como digo, era muy interesante ver porque todo eso, ¿no? El análisis de la violencia, los ritos de paso, te lleva al análisis de las instituciones, ver un poco cómo la escuela encaja ahí, como un sistema experto. Ahí, bueno, no me enrollo mucho con esto, pero lo jodido de todo esto es que el sistema educativo, lógicamente, se entiende como un sistema de aculturación al discurso normalizado. Y es muy complicado. Lo primero que tienes que aceptar esa función del sistema educativo como tal. Que yo, que venía de ser maestro y empecé a estudiar antropología, me hizo chirriar mucho dentro de mí. Pero una vez que lo aceptas, empiezas a ver que todo lo que has estudiado en pedagogía, del aprendizaje autónomo, de fomentar el pensamiento crítico, de trabajar con las zonas de desarrollo próximas, estas de los alumnos, que ellos vayan caminando en función de sus inquietudes y demás, las estás haciendo con un vigilante de seguridad en la puerta. Con lo cual, y sabiendo que el chaval está allí escuchándote porque le dan un punto por la mañana y no sabes hasta qué punto si te está siguiendo el rollo o no, o lo está haciendo de verdad. Con lo cual es muy complicado articular los sistemas expertos. Yo cuando empecé mi tesis, mi intención era analizar el sistema educativo y el sistema punitivo en un entorno cerrado que están obligados a coordinarse. Y es muy complejo hacer eso. Y eso, pues bueno, me llevó al análisis de la teoría de sistemas expertos, e inevitablemente aparecen ahí autores, el póker de autores que suelo manejar son los clásicos y obvios, ¿no? de Bourdieu, Foucault, Goffman y Lacan, Louis Lacan, el discípulo de Bourdieu, que lo decía muy claro, y era que las cárceles de la miseria que llamaba él, son contenedores sociales. Es decir, que tienen un sesgo de pobreza tremendo. Y ahí también daba mucho pie a entenderlo perfectamente lo que ocurría y a analizar ese entorno de esa perspectiva. Sobre todo porque yo estaba allí 14 años, 14 o 15 cursos escolares, porque el primero lo empecé, me incorporé ya a comenzar, haciendo así una cuenta muy redonda, creo que habré visto unos 1.200 menores. Si pudiera hacer un análisis socioeconómico del perfil de esos 1.200 menores, de clase alta he tenido dos, que además estaban muy diferenciados y hasta cierto punto estigmatizados. Eso dejaba de manera muy clara o hacía muy evidente que esos espacios no estaban diseñados para esos perfiles, porque cuando la estructura escolar, la estructura de prácticas de empresa o la estructura formativa que se tenían allí planificadas, veías que no iban con ellos y que no respondían a las necesidades que ellos querían tener, básicamente no porque hubiesen acabado los estudios ni nada de eso, sino porque tenían unos intereses totalmente distintos. Con lo cual, lo que te hacía ver era que realmente era un centro de internamiento de menores infractores, pero casi es un centro de internamiento de menores pobres, porque la situación que hay, lógicamente, te hacía ver que es algo totalmente estructural, que es muy obvio, ¿no? Esa conclusión era muy obvia. Pero desde esa perspectiva te hacía ver un poco cómo se impone a las minorías ciertos discursos, lo que decía antes de Bourdieu, ¿no? Cuando decía Bourdieu esto del sistema educativo francés durante la Tercera República, que lo que hacía era enseñar idioma, es decir, homogeneizar a través del francés, enseñar hábitos de higiene y de alimentación, es decir, homogeneizar el cuerpo y homogeneizar a través de la historia, es decir, de crear un discurso y una narrativa común para ir creando esa Francia en función de ese grupo dominante de ese momento. Pues aquí ocurre lo mismo, lógicamente se impone un discurso que es el que intenta uniformar a todos estos colectivos que son muy marginales o que están muy en la periferia del discurso mayoritario. Y desde esa perspectiva, pues hice ese cóctel, lo mezclé todo y salió este texto, que como digo, y no aburro más,
la reflexión, digamos, me llevaba a varias reflexiones. Una de ellas, que la mantuve desde el principio y la sigo manteniendo al final, es que el internamiento en la mayor parte de las ocasiones sirve como periodo de hibernación. Cuando la pregunta que te hace todo el mundo de para qué sirve el internamiento, o la gente que no está muy familiarizada con esto te dice que si se reinsertan o se resocializan, como dice el preámbulo de la ley, le digo que no, como decía Ortega y Gasset, esa pregunta está mal formulada, no se puede hacer esa pregunta, porque realmente lo que ocurre allí simplemente es que los menores cumplen una medida. Y desde esa perspectiva quizás sirva, si debe de servir para algo, como periodo de hibernación. La adolescencia, ¿no? Periodo de tempestad, como decía Mary Douglas o Ruth Benedict, no me acuerdo quién decía lo de la adolescencia como periodo de tempestad, pues lógicamente es un periodo, una etapa vital bastante compleja, y a veces desarraigarlo de esa trayectoria que llevan y introducirlo allí, lo que servía era como un periodo de hibernación. Y desde esa perspectiva era un poco quizás la única utilidad que le podíamos ver a estos centros. Y luego en otros casos, como desde la perspectiva de los estudios de la pobreza, para muchos menores era una beca de estudio. O sea, poder internar allí era la gran oportunidad de su vida si ellos estaban dispuestos a tomarla y incorporarse al grupo mayoritario. Y nada más, termino con estas citas que creo que son bastante útiles, sobre todo la de Foucault, es la que os he dicho antes y la mantenía siempre en la cabeza porque es la clave, ¿no? Y es lo que, no solo la clave para hacer el análisis de estos espacios, sino para entender por qué tanta gente durante los últimos 50 años ha estado estudiando estos entornos, porque son muy ricos desde el punto de vista cultural, entenderme, no es que sean más ricos que otros, sino que son muy ricos desde el punto de vista del interés del investigador, ¿vale? Y así las prisiones, las fábricas, las escuelas, los cuarteles, los hospitales, las facultades, universidades, estas instituciones totales que además están acotadas con muros, con puertas de acceso y requisitos de acceso, son especialmente interesantes para el estudio sociocultural. Y luego esta cita que se le atribuye a Dostoyevsky, pero que yo no la he encontrado en ningún libro de Dostoyevsky, y la literatura rusa me gusta. Y como digo, esta cita que se le atribuye a él, que dice que el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato que le da a sus presos, ¿vale? Que es muy significativo porque tiene encerrado ciertas conclusiones, es decir, que el trato que le da a sus minorías, el trato que le da a los que deja fuera del sistema, los operadores simbólicos que utiliza o los antagonismos que utiliza, están insertos en esa frase, que lógicamente no tiene una intención sociocultural. Y nada más, no os quiero aburrir mucho más, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, os puedo contar alguna anécdota o algunas cosas más, o pues me puedo pegar aquí un rato charlando, pero no quiero aburriros mucho más. Así que yo creo que si tenéis alguna duda o alguna pregunta, podemos entablar un poco de conversación. Yo sí tengo varios comentarios. Venga. Pero no sé si Juan de Dios quiere, el que te conoce mejor tu trayectoria, intervenir antes que yo. No, te escucho. Vale. Bueno, yo antes de plantearte, tengo 2 o 3 comentarios que me gustaría, en fin, hacerte. Permíteme antes que nada que le dé la bienvenida a los compañeros del Instituto de Migraciones que se han incorporado recientemente. Además, entre ellos tenemos a María Rubio, que sé que la conoces, a Francisco Durán, que es el coordinador de nuestro programa de doctorado y él es experto en menores, a Susana Puertas, que viene de Psicología Social, y también me gustaría también, permíteme que lo comente, a Bashir, Atza, Joe Joseph. Son estudiantes de doctorado que hacen un esfuerzo importante por estar aquí porque no es su primera lengua el español. Entonces, bueno, dicho esto, bueno, y también a los demás, a los que se han incorporado más tarde, también bienvenidos. Bueno, yo me gustaría, la primera pregunta es, he visto ahí una diapositiva que has pasado súper rápido que ponía etnicidad. No sé si quieres comentar algo. Luego, con respecto a... me gustaría... ¿Cuál era, Nieves? ¿Cuál me has dicho? Una que has pasado muy rápido que creo que ponía etnicidad, a teoría de juegos, marcadores. Sí, la he dejado ahí abierta, sí. Vale, claro, es que te iba a preguntar y aquí
Durán Ruiz, mi compañero Durán Ruiz podrá, no sé, seguro que tiene la misma inquietud que yo. Datos, si has trabajado datos desagregados por nacionalidad. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es si has tenido alguna, esto a título personal, yo me he acercado al tema de menores como muy lejano, de modo muy tangencial. Entonces, y siempre he tenido muchísimos problemas a la hora de trabajar con administración e instituciones. Quizás tú, como eras parte de la institución, tenías cierto margen de acción. No sé si has tenido algún tipo de problema a la hora de, o alguna cuestión que merezca la pena comentar a la hora de publicar esta obra, que me parece, por otro lado, interesantísima y de muchísimo valor. Y en tercer lugar, comentarte, bueno, sí, en tercer lugar, comentarte sí, porque yo creo que tienes aquí un material fantástico para empezar a publicar artículos de impacto, ¿sabes? En esta dinámica que estamos en la universidad con los artículos de impacto, porque me gustaría, en algunos casos comentas enfoques teóricos que pueden explicar lo que estás viendo. Hablas de los enfoques de la subcultura, hablas luego de si el peso socioeconómico, si muy mertoniano, ¿no? La aproximación que has hecho. No sé si tienes algún enfoque que finalmente te condicione a la hora de... Y ya por último, porque ¿cómo le explicarías tú cómo nos explicarías el hilo conductor? Porque a priori, es que me parece fascinante de verdad, yo tengo en las manos físicamente un diario de trabajo de campo. Entonces, ¿cuál es el hilo conductor con el que tú quieres que leamos este trabajo? Yo, enhorabuena de nuevo, porque es que me parece de verdad una obra muy importante, muy pertinente y tremendamente interesante. Pues te lo voy a contestar todo al mismo tiempo porque creo que se va a resumir todo de la misma manera. Bueno, lo primero, el choque con la administración es constante. Y mis primeros años de tesis doctoral los perdí esperando que pasaran unas elecciones que me tenían que autorizar el estudio. Y cuando pensaba que eran las elecciones autonómicas se referían a las nacionales, cuando pensaba que eran las nacionales eran las europeas, y después volvían otra vez las autonómicas y nadie me firmaba el documento que me permitía hacer eso. Después de golpear muchas veces y muchas puertas, al final me dijeron que, bueno, que lo basara en mi experiencia, en mi observación, que tuviese informado a las instituciones que estaban gestionando aquello, lógicamente, que informara de la investigación, y así lo hice. Eso, lógicamente, te priva de muchos estudios, como tú bien estabas diciendo y como entiendo que pasa en el Instituto de Migraciones, con la Autónoma de Barcelona, con Marta Venceslao, que también estudia a estos grupos. También lo comenté hace poco porque estaban intentando llevar para adelante un estudio relacionado con la libertad religiosa en los centros de menores, y también se nos vino abajo porque no encuentran la autorización pertinente. Los estudios de los datos desagregados por nacionalidad ocurriría lo mismo. Yo no he podido hacer nada de esto porque ahí sí topaba frontalmente con las administraciones y son muy reacios. Yo, a lo más que llegué a ese capítulo de sistemas expertos, que intentaba entender por qué ocurre eso. Y son instituciones que se cuidan mucho de la presión mediática que pueden tener, y sobre todo la clave está en esa gestión público-privada que hay, que hace que se condicione todo lo que pasa ahí. Cuando entiendes el funcionamiento de estos espacios, entiendes, por eso os ponía por ahí, que me lo comentaba antes Juan, antes de que conectáramos y que empezáramos, ponía lo de quién vigila a los vigilantes, la cita esa en latín, porque empiezas a entender cómo funciona esto, es decir, un espacio público que sale a concurso y una entidad lo empieza a gestionar. A la entidad le está jugando continuamente en dos partidos, es decir, por un lado tiene que gestionar eso, y no pongo en duda la calidad y la profesionalidad que lo hacen, pero por otro lado tiene que cuidarse mucho de que no ocurra nada allí. Y que no ocurra nada lo que hace es sacrificar muchas iniciativas que ellos mismos tienen y que son conscientes porque son muy cuidadosos. Pero además lo empiezan a entender todo cuando ellos mismos de lo que se están cuidando es de la institución pública, que también es muy reacia a que pase cualquier cosa. Allí lo que más miedo da en un centro de menores es que aparezca un periodista.
o que aparezca un investigador, porque generalmente lo que hace es meterte en un fregado que ni a la institución ni a los que vigilan a la institución, es decir, a la consejería, les interesa. Por lo tanto, es muy complicado llevar a cabo cualquier investigación. Yo lo ponía en el texto y lo digo abiertamente y muy claramente, a la única institución que en 14 años he visto con autoridad y con iniciativa de hacer una investigación seria fue al Defensor del Menor, que sí llegó como a los salones del oeste, golpeando la puerta y entrando para hacer entrevistas, para hacer investigación. Y sí tenía montones de investigación que a mí me parecía desde fuera, lógicamente, y con todo el respeto a los demás, que no conozco el resto de investigaciones, me parecía que sí estaba siendo muy rigurosa. En ese sentido, lógicamente, hay muchos estudios muy interesantes, lo que estaba diciendo Nieves, ¿no? Pues de ver el origen por nacionalidad, o lo que os decía aquí de la etnicidad, que lo he puesto, ahora os cuento un poco por qué he puesto esto, pero se suelen caer porque no consiguen la autorización pertinente. Tú puedes intuir, puedes ver lo que hay, puedes valorar un poco lo que tú dices, que realmente ha sido un cuaderno de campo lo que acabo publicando, ¿no? Con ciertas reflexiones teóricas, pero no puedes ir mucho más allá, porque ya sí tienes que armar una investigación que no te van a respaldar. Desde el punto de vista de la etnicidad, lo he puesto ahí porque con Juan de alguna vez he hablado de la publicación de Livia Jiménez, de Juan de la conoce bien, la obra esta de la etnicidad, un juego de niños. Y me comentaba Juan de un poco de cómo lo había creado o cómo había formulado esas preguntas que armaban todo el texto la profesora Livia Jiménez, y veía que en el centro de menores pasaba igual, que había una construcción de la etnicidad que se basa mucho en esa teoría de juego, que lógicamente allí, como las pequeñas minorías, para entenderlo así de manera muy rápida, las pequeñas minorías en un momento dado pueden ser la gran mayoría, las otras minorías la tomaban como esa mayoría de referencia, por lo tanto a muchos sujetos los dejaban muy descolocados y había una negociación constante entre quién era el grupo mayoritario o las minorías. Y lógicamente el nosotros y el otro, que estaba muy claro con el estigma de ser infractor o no ser infractor. Y luego, respecto a lo que decía de la lectura, yo creo que lo planteo por ahí al principio, mi idea al final para armar todo el texto fue el seguir un poco los pasos de un menor que interna. Es decir, ver la fase de ingreso, la fase de desarrollo y luego la última fase ya para la vuelta a la libertad. Y un poco así es como lo articulo, es decir, la fase de ingreso, ver cómo se produce esa ruptura con el mundo anterior, con los ritos de paso, ver un poco cómo se produce todo el ingreso, ver cómo llegan esas primeras rupturas y esos primeros signos de violencia que aparecen en esas primeras fases del menor. Después creo que la llamo la meseta, ¿no? Una llanura ahí en la que empiezan a pasar meses y los menores van pasando meses y se van familiarizando con ese entorno. Cuando digo familiarizando quiero decir aculturando con ese entorno. Y luego ya cuando empiezan a ver, ponen el reloj, ponen la cuenta atrás y ya empiezan a ver la libertad y empiezan a comportarse de otra manera, ¿no? Y a tener otras metas y otros comportamientos, ¿vale? Y un poco así es como armé el texto, es decir, ver un poco el ingreso, esa primera caída, esa primera ruptura, intenté hacer varios incisos, que lo llamo así, ¿no? Un inciso sobre el estudio de la violencia, sobre sistemas expertos y teoría de sistemas, y sobre instituciones, porque me parecían muy, muy útiles para entender lo que ocurre allí, lo que os decía antes, pero además de esos tres incisos, lo que digo, el hilo conductor, el eje narrativo es una medida que yo me imagino estándar, que puede ser aproximadamente de unos 15, 17 meses, que suele ser la media del internamiento de los menores, y que se va desarrollando siempre, o casi siempre, con esos cauces. Y poco más. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Bueno, yo quería hacer un pequeño inciso. Estaba comentando, bueno, que en gran parte es un diario de campo, pero yo creo que es una de las cosas más bonitas del texto y de lo que más fuerza le da. Evidentemente, tú has sido un participante que ha observado, más que un observador participante, ¿no? Y has observado y has tratado de explicar, tratado de explicar lo que pasaba allí. Yo creo que eso le da mucha fuerza a
a la obra que nos has presentado. Y la parte descriptiva creo que es fundamental y está muy bien. Y acerca de lo que comentabas de los problemas con las instituciones, de los permisos, esos problemas burocráticos, son inevitables y además están configurando el campo. El contexto sirve así, o sea, el contexto tiene esa forma y forma parte del trabajo desde mi punto de vista. Y el problema es que se termina abandonando, porque a partir de todos esos obstáculos y te impiden el acceso. Pero creo que, bueno, tenemos que contar con eso y es problemático, vamos a tener problemas, pero así está configurado ese campo y hay que saber participar ahí. Sí, es justo lo que estaba diciendo. Yo cuando empecé a pensar en analizarlo como si fuese un sistema experto, que realmente lo es, fue a raíz de un programa de Canal Sur que vino a grabar algo y hubo un comentario que me hizo pensar mucho cuando le dijeron, creo que lo digo así tal cual en el texto, cuando le dijeron al cámara, le dijeron, no, la piscina no la grabéis, que van a pensar cosas que no son. Y yo me quedé diciendo, bueno, ¿y por qué no? Pues sí, tenemos una piscina aquí en Córdoba, casi, ¿verdad? Tenemos que tampoco los chavales la van a disfrutar y que tampoco, ¿verdad? O sea, que no tenemos los chavales aquí castigados, que tienen que estar internos, que ya bastante castigados, ¿eh? Pero te da que pensar porque dices, no, se están cuidando mucho por lo que digo, porque se están configurando como sistemas que intentan estar muy al margen de la opinión pública, porque tienen un gran número de especialistas, porque es una actuación muy compleja, porque se nos encarga dentro de esa perspectiva de los sistemas expertos de que asumimos el riesgo y le damos confianza a los sistemas expertos, se nos encarga que nos hagamos cargo y responsables de una parte que hasta cierto punto la sociedad se muestra muy hipócrita, es decir, te condenamos, queremos castigarte, pero tratarlo bien y educarlo, y tienes que hacerte cargo de eso y tienes que desprenderte de esos prejuicios del que dice que lo castiga y demás y ponerte a trabajar con ellos, libres de prejuicios y de juicio, porque ya has sido juzgado por un juez, no tienes que juzgarlo tú, y ahí te tienes que poner a trabajar, pero lógicamente esa complejidad hace que intentes simplificarla porque necesariamente tienes que mostrar algo al exterior. De hecho, es lo que os decía, a mí me chocó mucho que incluso las mismas instituciones públicas, cuando venían de visita, tampoco quieren la versión extendida de lo que es un centro de menores, lo que quieren es que les enseñes justo eso. Es decir, bueno, pues mira, te voy a enseñar, esto es un aula, esto es una habitación y esto es lo que hacemos aquí en el día a día. Y tampoco quieras saber más. Esto funciona bien, déjame a mí que funcione como sistema experto. Yo siempre lo pensaba como si fuera un quirófano. Cuando sale el cirujano a ver a la familia, dice, mira, no te voy a contar lo que han sido las 5 horas de operación, te voy a decir que ha ido bien y ya está, y tú confía en mí. Pues los centros de menores se están configurando así, de esa manera también. Y lógicamente son muy reacios a cualquier investigación. Y lo que dice Juan de tal cual, claro, lógicamente tienes que ver que ese es el campo de investigación. Y ahí tienes que contar con todas esas variables para poder investigar. Yo, hablando con algunos compañeros, a raíz del texto de compañeros que están allí trabajando, me lo decían, que había algunos miembros del equipo directivo o del equipo técnico que eran muy resquemorosos con esta publicación porque estamos muy acostumbrados a que todo lo que salga de los centros menores a nivel investigativo tenga unas pautas muy concretas. Maneras o modos o propuestas de educación en el centro de menores, análisis del perfil en fin, y lleva unos filtros muy claros por parte de la institución pública y de la institución privada. Y estos compañeros me decían, oye, que lo que tú has escrito también es lo que pasa aquí en el centro de menores y no pasa absolutamente nada, que se puede saber, que se está convirtiendo en un tabú el decir pues que el chaval está aquí encerrado y cómo se gestiona un día a día en un entorno cerrado. Pero yo también entendía, por eso de ser participante, que son muy reacios y hasta cierto punto lo compartía. Por eso mismo, porque te empiezas a especializar mucho en un sector muy específico y no te apetece dar grandes explicaciones e incluso al otro interlocutor no le apetece escuchar grandes explicaciones de cómo funciona eso. Y al final, pues dice, mira, pues sí, los tengo allí encerrados y los chavales se reinsertan. Y déjame a mí trabajar y no vengáis aquí a molestar porque desequilibra mucho, porque también os digo que estaba la otra variable y por eso también los gestores de estos centros son muy reticentes.
Y es que lo que os decía, que el mayor miedo que hay allí a una cámara de periodistas, porque puede, y eso lo he vivido yo y lo he sufrido yo, puede tirar por tierra todo el trabajo de años. O sea, nosotros tuvimos realmente varios periodistas durante varias semanas intentando bueno, pues hacer alguna entrevista a cualquier chaval que salía al instituto, los seguían al instituto, en el momento que salían del instituto intentaban grabarlo y preguntarle por algún compañero que había allí, y lo que eso se tradujo en que todos los chavales perdieron los recursos y dejaron de salir al instituto, dejaron de salir a las prácticas laborales, y la conclusión que sacó la entidad gestora fue: no queremos ver un periodista ni un investigador por aquí cerca ni en los próximos años, porque nos están chafando todo el trabajo. Y eso yo lo entendía y lo explicaba, o lo intento explicar desde esa perspectiva de los sistemas expertos. Pero aún así, vamos, le doy la razón a Nieves, ¿eh? Lanzar cualquier investigación aquí es más fácil que te autorice el Vaticano a que te autorice cualquier delegación pública, porque es A mí me parece, mastodóntica la burocracia para cualquier cosa, y lo más sencillo es que te digan que no. sí, sobre todo con menores, que se entiende por otro lado. Son Sí, sí, menores. pero Luego luego... es verdad que das con alguien, como es tu caso, y no solo nos lo cuentas, o vamos, en el caso, como digo, de menores extranjeros, que no estamos hablando de lo mismo ni muchísimo menos. Y me acabo de dar cuenta que he colocado esas dos palabras en la misma frase, es lo peor que se puede hacer. Pero te quiero decir que hablando de menores, da igual la nacionalidad, da igual las circunstancias, es lógico que sea complicado. Pero es verdad que en términos de investigación, pues yo también te conozco algunas investigaciones que se han caído, pero además caerse con la financiación ya aprobada. También te digo que yo, insisto, yo he trabajado en la cuestión muy tangencialmente. Me parece de mucho valor lo que has Sí, explicado, eso es lo que quiero expresar. hay que entrar colateralmente, pues a través del defensor del menor, a través de alguna asociación que a lo mejor puede tener algo más de fuerza, pero es muy, muy complicado. Y lo que os decía al principio, que en el 2018 son 1.500 menores, o sea, que es un colectivo que necesita estudiarse y Sí, sí, necesita sobre todo actualizarse. Lo que os decía de que la ley del menor está en plena adolescencia, que mi apuesta es que vamos caminando hacia otras formas que van a ser más porosas, digamos, que no van a ser tan cerradas, que vamos caminando hacia medidas cada vez que sean, o sea, que no sean de cerrado y que vayan caminando hacia régimen de semiabierto o de abierto, incluso a pisos de convivencia, a que estos centros de cada vez sean eso, más porosos, que incluso yo la apuesta que hacía era que aquello se convirtiese, la escuela se convirtiese en un aula de educación permanente y que pudiera, había una propuesta de hacer comunidades educativas para poder contar con el barrio en el que está el centro de menores, en fin, para que esas instalaciones las pudiese aprovechar el barrio, que creo que caminamos hacia esa fórmula, y lógicamente eso necesita mucha investigación desde el punto de vista de, o sea, de la Facultad de Educación, de Psicología, de Sociología, de las ciencias sociales, en fin, pero lógicamente es muy reacio y en eso estamos, básicamente. Juan de Dios, no sé si te hemos cortado y vas a decir algo. No. Ok. Bueno, no sé si alguien quiere intervenir, hacerle algún comentario, dado que esto sigue siendo una cosa muy en petit comité. No. Bueno, pues Ignacio, si quieres añadir tú algo más para cerrar. Nada, que tenéis, bueno, si no lo tenéis, os lo pongo por aquí, que tenéis mi correo electrónico, y agradecer de nuevo a vosotros que os he metido en este fregado, a Juan de Nieves, muchas gracias, y a los demás espero que les haya entretenido por lo menos esta conversación. Y como digo, os dejo por aquí mi correo electrónico, y si tenéis cualquier duda, cualquier consulta o cualquier pregunta, pues yo encantado de poder ayudar en la medida de lo posible. Pues perfecto, si lo escribes en el chat para todos, el correo, mientras te lo agradecería, seguro que te lo agradecen los que ya se han manifestado con la intención de seguir tu trabajo. Y alcalde, vaya, esto no es muy complicado. Perfecto. Ignacio, me cuelo, perdona Nieves. Sí, Que adelante. simplemente felicitarte por la publicación y bueno, he estado entre ausente y presente porque bueno, tengo aquí a mi mocillo un poco enfermo, pero bueno, que enhorabuena por ese libro, que tiene una pintaza y quería felicitarte por ello, ¿vale? Me alegro de verte, aunque sea así virtual. Sí, muchas gracias. ¿Y el chico?
Sí, es que ella está, en fin, gestionando sus menores. Sí, exacto. Bueno, en fin, bueno, pues gracias a ti, Ignacio, gracias a ti por tu tiempo. Y Juan de Dios, que siempre está, en fin, muchísimas gracias también. Bueno, la obra ya sabéis que la tenéis en Babel, la podéis comprar. Insisto, yo no cobro ningún tipo de comisión, solo hago publicidad porque ya la tenéis disponible. Y nada más, muchas gracias y cuando tengamos colgada el vídeo de la presentación, os lo haremos llegar y os informaremos para que también vosotros le deis publicidad en vuestras redes. Gracias y seguimos en contacto. Con Muy esto bien, muchas ya gracias. cierro grabación y reunión. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Adiós. Adiós.